El sentido de la fe. ¿Se han preguntado qué les da fuerzas para crecer como persona y como hijo de Dios en un mundo que parece haber perdido el rumbo? Hoy, en un tiempo de confusión espiritual y cultural, necesitamos raíces firmes. San Policarpo de Esmirna, un obispo y mártir del siglo II, nos muestra cómo la fe y la oración y los sacramentos construyen una vida plena y una identidad cristiana sólida. Su ejemplo nos llama a vivir con propósito, unidos en comunidad frente al individualismo y la decadencia moderna. ¿Están listos para descubrirlo? Bienvenidos al sentido de la fe. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura. En el siglo II, el Imperio Romano era un crisol de culturas y creencias. En Asia Menor, donde San Policarpo vivió, como obispo de Esmirna, los cristianos vivían bajo la sombra del paganismo y la persecución. El emperador Trajano y más tarde Marco Aurelio exigían lealtad a los dioses romanos, mientras las comunidades cristianas crecían en secreto, alimentadas por la predicación de los apóstoles y sus discípulos. La fe era un acto de resistencia. Asistir a la Eucaristía o bautizarte podría costarte la vida. Sin embargo, esta opresión forjó una espiritualidad profunda centrada en la oración comunitaria y los sacramentos. El mundo romano ofrecía riquezas materiales, pero también vacío espiritual. Los cultos paganos prometían poder o placer, mientras los filósofos debatían sin encontrar respuestas trascendentes. En contraste, los cristianos, guiados por los obispos como Policarpo, vivían una esperanza sobrenatural. La carta a los filipenses escrita por San Policarpo alrededor del año 110 refleja este ambiente. Exhorta a los fieles a perseverar en la fe, orar sin cesar y a vivir las virtudes cristianas en comunión. Era una época de mártires, pero también de santos que sin buscarlo sembraron las semillas de una civilización fundada en Cristo. Este contexto no está tan lejano al nuestro. Hoy nos enfrentamos a un paganismo moderno disfrazado de progreso, ideologías que niegan a Dios y erosionan la familia y la patria. Entonces, como ahora, la respuesta está en una vida espiritual ordenada, en la gracia divina que nos une como pueblo de Dios. Policarpo no solo sobrevivió a este caos, sino que lo transformó con su testimonio, mostrando que el desarrollo personal y espiritual florece en la comunidad sacramental, no en el aislamiento egoísta. San Policarpo de Esmirna fue un puente vivo entre los apóstoles y la iglesia primitiva.
Discípulo directo de San Juan Evangelista, se convirtió en obispo de Esmirna, en la actual Turquía, y dedicó su vida a fortalecer la fe de los cristianos en tiempos de persecución. Su carta a los filipenses y su martirio final son testigos de una espiritualidad comunitaria sacramental que sigue resonando hoy. Policarpo fue un pastor y mártir, un hombre sencillo que asumió el liderazgo de su comunidad con humildad y firmeza. Formado por San Juan, heredó el amor por la verdad del Evangelio y la devoción a la Eucaristía. Como obispo, su misión era mantener la unidad de la Iglesia frente a herejías y divisiones, guiando a los fieles hacia una vida de oración y santidad. Policarpo entendía que el crecimiento espiritual no era un viaje solitario, sino un camino compartido en la Iglesia. En su carta a los filipenses escribe: permanezcan firmes en la oración y perseveren en ella, pidiendo el Espíritu Santo con más fervor. Para él, la oración era el alimento del alma, y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, eran el vínculo con Cristo. Exhortaba a los fieles a practicar la caridad, la paciencia y la pureza, virtudes que forjan el carácter y elevan el espíritu. Su vida era un ejemplo vivo. Enseñaba con palabras, pero también con su constancia bajo la persecución. En un mundo donde el individuo era tentado por el hedonismo pagano, Policarpo ofrecía una visión cristiana del desarrollo personal. No se trata de buscar el éxito mundano, sino de configurarse a Cristo. Su liderazgo unió a los cristianos en Esmirna en una comunidad sacramental donde la fe compartida les daba fuerza para enfrentar el martirio. Este enfoque contrasta contra el individualismo moderno que promete libertad, pero deja vacío el corazón. El sentido de la fe, esa confianza en Dios como guía de vida, fue el motor de Policarpo. No buscaba gloria personal ni poder, su único propósito era servir a Cristo y a la Iglesia Católica. Esto se ve en su carta, donde anima a los filipenses a seguir la verdad del Señor y a vivir en obediencia a los presbíteros, reconociendo la autoridad eclesiástica como reflejo de la voluntad divina. Guiado por el Espíritu Santo, Policarpo discernía las necesidades de su pueblo y le respondía con una fe práctica y comunitaria. El sensus fidei, esa capacidad sobrenatural para entender la verdad del Evangelio, brilló en su resistencia a las herejías y a su martirio. Cuando los gnósticos intentaron corromper la fe con especulaciones, Policarpo defendió la tradición apostólica insistiendo en que la verdad no se inventó, sino que se recibe de Cristo a través de su Iglesia. Su muerte, quemado vivo a los 86 años, fue culmen de este discernimiento. Al negarse a adorar al emperador, proclamó: ¿cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Este acto no fue un cálculo humano, sino una inspiración del Espíritu que lo llevó a entregar su vida por la comunidad cristiana. Policarpo no era consciente de la trascendencia histórica de sus acciones. Sin embargo, su fe forjó un modelo de desarrollo espiritual que trasciende los siglos. Una vida ordenada por la oración, sostenida por los sacramentos y vivida en comunión con los hermanos. Este legado nos enseña que la identidad cristiana no es una moda pasajera, sino una raíz eterna que da sentido a nuestra existencia y a nuestra patria. Policarpo está conectado con San Ireneo, quien fue su discípulo indirecto a través de la tradición de Esmirna. Ireneo, obispo de León, llevó adelante la lucha de Policarpo contra las herejías, defendiendo la fe católica en su obra Contra las herejías. Ambos compartían una visión sacramental. Mientras Policarpo fortalecía la unidad comunitaria en Esmirna, Ireneo la expandía en Europa, mostrando cómo los sacramentos y la tradición apostólica son esenciales para el crecimiento espiritual. Hoy su ejemplo nos llama a rechazar las ideologías que dividen y a volver a la fe que une. El martirio de Policarpo, narrado en el Martirio de Policarpo, inspiró a generaciones de cristianos a vivir con valentía. Su carta a los filipenses sigue siendo un manual de espiritualidad práctica, recordando que la fe no es teoría, sino vida. Su impacto perdura en la identidad católica, que exalta la vida como don sagrado y la familia como reflejo de la Trinidad. La carta a los filipenses es breve, directa y pastoral. Su estilo refleja la urgencia de un pastor que escribe a una comunidad en crisis, combinando exhortaciones prácticas con citas de las Escrituras. Su mensaje central es la perseverancia en la fe y la unión con Cristo, un eco del Evangelio que resuena en nuestra lucha actual contra el relativismo. Policarpo murió mártir en el año 155, quemado vivo tras negarse a renunciar a su fe. Su serenidad ante la muerte
orando mientras las llamas lo consumían, o un testimonio de la gracia divina que sostuvo su vida. Hija mía y todos los jóvenes que me escuchan, San Policarpo tiene algo que decirles. Vivimos en un México donde la fe es atacada por modas pasajeras que prometen felicidad pero nos alejan de Dios. El individualismo te dice que solo importas tú, el relativismo que no hay verdad absoluta. Pero San Policarpo nos enseña otra cosa, que tu desarrollo personal y espiritual crece cuando te arrodillas ante Cristo, cuando vives los sacramentos y cuando formas parte de una comunidad que ama a Dios y a la patria. Ustedes, jóvenes entre 12 y 18 años, pueden sentirse perdidos entre tantas voces. Policarpo a sus 86 años enfrentó el fuego por su fe. Ustedes no necesitan ser mártires, pero sí valientes. Vivan su fe con orgullo, no como una carga, sino como un tesoro. Él les muestra que la oración no es aburrida, sino poderosa, que la Eucaristía no es un rito vacío, sino el encuentro con Cristo mismo. Encuentren en su ejemplo el sentido de la fe, un propósito que los hará libres, fuertes y parte de algo más grande que ustedes mismos. ¿Quieren crecer como Policarpo? Empiecen hoy. Recen cada día, aunque sea 5 minutos, un Padre Nuestro, un Ave María o simplemente hablen con Dios como amigo. Vayan a misa los domingos sin obligación, sino para recibir a Cristo en la Eucaristía. Eso les dará fuerza para enfrentar cualquier desafío. Confiésense frecuentemente. El sacramento de la reconciliación limpia el alma y les ayuda a ser mejores. Vivan las virtudes, paciencia con sus hermanos, caridad con los necesitados y constancia en sus estudios y trabajo. Jóvenes, sean líderes en sus familias y comunidades. Defiendan la vida desde la concepción, la familia como Dios la diseñó y la libertad que viene de la fe, no del caos. México necesita una generación que no se doblegue ante el progresismo vacío, sino que construye una patria católica con trabajo y oración. Policarpo no se rindió, ustedes tampoco lo hagan. San Policarpo nos recuerda que la identidad cristiana y nacional no es un recuerdo del pasado, sino una fe viva. Frente a la decadencia espiritual que amenaza la vida, la familia y la libertad, su vida sacramental es un antídoto. No hay progreso verdadero sin Dios, ni desarrollo personal sin gracia. México, cuna de mártires como los de la Cristiada, tiene a Policarpo un eco de esa fe que transforma naciones. Hija mía, este mensaje es para ti. Vive tu fe con alegría, defiende tu patria con amor y crece en espíritu con la Iglesia. El futuro es de los que oran, trabajan y creen. Que la Virgen de Guadalupe y San Policarpo te guíen hacia Cristo, nuestra esperanza eterna. Muchas gracias por llegar hasta aquí y viene la sección de apologética. Algunos hermanos protestantes dicen que la fe sola, sin sacramentos ni tradición, basta para crecer espiritualmente. Pero San Policarpo, formado por San Juan, y este a su vez formado por Cristo mismo, nos muestran otro camino. La visión católica del desarrollo personal y espiritual no es invención humana, sino la intención de Cristo. Él instituyó la Eucaristía y dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados, porque sabía que necesitábamos la gracia tangible para ser santos día a día. Policarpo no vivía de la sola escritura, vivía de la tradición apostólica que recibió directamente de San Juan y transmitió a San Ireneo. La Iglesia, como columna de la verdad, 1 Timoteo 3:15, guarda esa revelación. El Catecismo enseña que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, no símbolos vacíos. En contraste, el protestantismo, al rechazarlos, reduce la fe a un acto mental, ignorando que somos cuerpo y alma. La carta a los Filipenses de Policarpo exalta esta obediencia a los presbíteros y a la vida comunitaria, algo que el individualismo protestante a menudo olvida. San Ireneo, su heredero, defendió la sucesión apostólica contra los gnósticos, mostrando que la autoridad de la Iglesia no es opresión, sino garantía de verdad. Hoy necesitamos esa guía para no caer en el relativismo que el protestantismo, sin quererlo, a veces fomenta. El cristianismo católico ofrece un camino completo: razón y fe, oración y acción, sacramentos y escritura. Policarpo lo vivió y su martirio lo vendió. Sigamos su ejemplo, no una fe a medias. El progresismo imita la santificación con su automejoramiento, pero sin Dios. Cae en el vacío materialista.
Policarpo nos llama a la verdadera santidad, no a la autorrealización secular. Cuando la Iglesia duda, el coaching y la autoayuda llenan ese vacío. Policarpo, con su liderazgo firme, nos recuerda que la autoridad divina ordena la vida espiritual, la vida integral. El wokismo ofrece un despertar falso, encadenando a las personas a la victimización. La conversión cristiana de Policarpo libera hacia la verdad. Preguntemos, ¿por qué el progresismo promete tanto y entrega tan poco? El cristianismo forma santos, el wokismo dependientes. Volvamos al hijo pródigo, no a la autosuficiencia. La fe católica con sus sacramentos y tradición es el camino auténtico, como dice Benedicto XVI, una razón y fe para un desarrollo pleno. Que Dios los bendiga. El sentido de la fe.